Damos la bienvenida al arquitecto Pablo Burbano, vicealcalde de la ciudad de Cuenca. Arquitecto Burbano, muy buenos días. Quisiéramos tratar algunos temas muy importantes para la ciudad, el tema de la delincuencia que preocupa a los cuencanos, pero vamos con lo más prioritario. Es evidente a través de varias declaraciones que hay suficientes indicios sobre la voluntad política del oficialismo para que los polémicos proyectos mineros en la provincia de La Suay sigan adelante. Acabamos de escuchar al representante de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos No Renovables, Javier Espinosa, quien señala que estos proyectos siguen su cronograma, siguen su marcha. Por otra parte, el concejal Cristian Zamora, en declaraciones que las transmitimos el día de ayer para nuestros oyentes, ha señalado su inconformidad en la forma en que está incluido el tema de la consulta de Cuenca en PUCS y PDOT. Él señala que hace falta que exista un anexo específico de las zonas de recarga hídrica con las determinantes de uso y ocupación de suelo, que incluya en forma, vale la redundancia, muy específica las nuevas coordenadas aprobadas por el Ministerio del Ambiente y la Corte Constitucional. Quisiéramos conocer su criterio sobre cómo PUCS y PDOT, que han sido aprobados ya en primera instancia en el Consejo Municipal de Cuenca, recogen no solamente esta aspiración, sino este mandato de los cuencanos con respecto al agua y la minería. Gracias, estimado Gustavo. Un gusto saludarle a ustedes, Rosana, y a quienes nos siguen por este medio. Gracias por la oportunidad. Temas muy polémicos y siguen siendo polémicos por esa falta de visión y quizás de respeto de un gobierno que a través de los diferentes ministerios no termina de entender la posición clara y contundente de los cuencanos respecto a, no solo a la consulta popular, sino a los diferentes manifiestos de toda la sociedad civil de que no vamos a permitir minería en las zonas de recarga hídrica. Esperemos que esto no sea más allá de un discurso vano de quienes, como digo, desconocen una situación local, y que los cuencanos siempre hemos estado dispuestos y lo estaremos nuevamente, no solo a través de herramientas de planificación, sino a las acciones legales o las que sean necesarias de blindar estas zonas. Creo que precisamente un gran avance de esta visión de planificación en ciudad es haber hecho la consulta popular, en donde ciertamente más del 80% nos pronunciamos a favor, pero todavía ese 20% legítimamente podrán seguir argumentando situaciones que no se compadecen con un tema de carácter democrático y legal. Es penoso además que, sin embargo, sigamos en esta discusión cuando el propio alcalde en un momento dado, ante un manifiesto, cuando el actual presidente estaba de candidato, le comprometió con la ciudad para que en un momento dado se haga cargo de varios temas, el tema hídrico, el tema seguridad, el tema tranvía. Y digo que es lamentable porque esos compromisos del presidente, en el que todavía creemos en ese gobierno del encuentro, pero penosamente vamos encontrando actores que deslegitiman la propia palabra del presidente. Así que creo que esos acercamientos directos que se reclaman de manera frontal desde la alcaldía y desde la ciudad, esos encuentros me refiero entre el presidente y las autoridades locales que deben ser en territorio, deben dar las respuestas de la boca del presidente. Así que creo que vamos a cuestionar siempre el actuar de ciertos funcionarios, inclusive de algunos cuencanos que en un momento no se ponen la camiseta a la ciudad. Por otro lado, ciertamente que estos planes de desarrollo y de ordenamiento tienen cosas muy valiosas. Usted mencionaba algo del concejal Zamora. Efectivamente, en el primer debate que ha sido ya terminado, creo que se han recogido elementos muy valiosos, visiones muy valiosas, que todas ellas apuntan no a un tema de carácter individual, que cada uno puede opinar o pensar o creer ser dueño de la verdad, pero ciertamente que en el PDOT se están generando cosas muy válidas que habrá que seguirles reforzando. De hecho, el tema de la consulta popular no le pertenece a nadie, no le pertenece al criterio de uno u otro concejal, más allá de que este Consejo Cantonal haya tenido la sabiduría para poder decantar en una realidad esta consulta, pero veamos qué es lo que ocurre ya en el segundo debate. Que esté en anexo o no, no le hace diferencia, más bien hay herramientas muy valiosas que se han generado a través de esto. Por ejemplo, el primer plan maestro hídrico que tiene la ciudad de Cuenca, que atado a un tema de la consulta, atado a un tema de fuentes hídricas, por fin reconoce a la ciudad asentada en los 4 ríos que
siempre nos enorgullecemos los cuencanos, pero que no hemos hecho más allá de situaciones declarativas. Hemos creado un consejo consultivo de los ríos de Cuenca, por ejemplo, que actúa paralelo no solo al plan, sino a un seguimiento de una veeduría ciudadana en donde están varios actores, la academia, colegios Pero profesionales. arquitecto Urbano, algo muy importante y que es parte de lo que señala el concejal Zamora, que quisiéramos escuchar de usted en esta primera versión de PUCS y PDOT, en donde corresponden uno en otro cuerpo legal, queda de una forma expresa el tema de que lo decidido en la consulta popular es vinculante, sobre todo con respecto al respeto a las zonas delimitadas por las coordenadas, que es algo muy objetivo. Desde luego que sí. Yo no he oído las declaraciones de Cristian, pero hemos debatido mucho en el Consejo. Cristian se sienta precisamente a mi lado en el Consejo Cantonal. Y repito, no hay dueños de la verdad en esto. Si es que hemos logrado una consulta y eso nos permite proteger más de 120,000 hectáreas, si hemos logrado aprobar una ordenanza de las ACUS, de las áreas de conservación y uso sustentable, no ha sido esto un esfuerzo individual de nadie. Esto es un tema programático que ha venido además por años generándose en función a herramientas técnicas de investigación, básicamente elaboradas por etapa en diferentes periodos. Entonces, creo que querer atribuirse la verdad es el primer error que podemos cometer. Y si bien es cierto, el PDOT por fin reconoce estas áreas, las delimita en función precisamente de esas coordenadas, no puede quedarse solo ahí. Hay muchas otras situaciones que hay que hacerlas en el tema ambiental, y blindar esas fuentes hídricas de la minería metálica ha sido la primera, pero hay acciones antrópicas de muchísimos años que han destruido y siguen destruyendo nuestro páramo, que obedecen más bien a acciones propias de los propios ciudadanos que en un momento dado habitan en esas zonas, y de otros tantos actuaciones de diferentes niveles de gobierno que dentro de sus propios planes de desarrollo, y me refiero a los GAT parroquiales, dentro de los propios planes de desarrollo tienen también que recoger estas iniciativas, sobre todo la protección de las fuentes hídricas. Creo que eso es lo único que nos va a sostener con el tiempo. Arquitecto Urbano, precisamente en este proceso de defensa de nuestras fuentes hídricas, no deja de preocuparnos esas constantes intervenciones, posiciones, este aparecimiento de distintas entidades, sobre todo del gobierno central. Acabamos de escuchar a la Agencia de Regulación insistiendo en que estos proyectos mineros están vigentes y todo apunta a que van a desarrollarse sin ningún inconveniente. Nos preguntamos, a más de estos pronunciamientos y estas declaraciones, ¿cuáles son las medidas que vamos a adoptar como Cuenca, como Consejo Cantonal, como municipio, precisamente para poder combatir esta arremetida que aparentemente se estaría viniendo con esta persistencia de que estos proyectos continúen? Estamos escuchando, como dije, desde distintos sectores, desde el sector productivo, desde el sector industrial, desde el sector de las cámaras y desde el sector del gobierno central. Nos preguntamos si a la final esto va a terminar resolviéndose en las Cortes, en la justicia ordinaria. Gracias, estimada Rosana. Yo creo que los mensajes que la ciudad han dado son absolutamente claros. Que existan personas inconsecuentes que sin conocer una realidad creen que la ciudad y el cantón puede ser un recurso minero y al mismo tiempo puede ser un centro de tener delincuentes en una cárcel nacional. Para una cosa sí servimos los cuencanos y para otras no. Que tengan cuidado, y esto no es una alerta ni una amenaza, pero si nos queda el derecho a la resistencia, ahí nos encontrarán como último recurso, y no creo que sean tan inconsecuentes. Y decía yo que este gobierno del encuentro nos va a encontrar en donde nos busque, y si es en defensa de los legítimos derechos de la naturaleza, como lo está haciendo esta planificación, ahí estaremos para ser un apoyo. Y si no es así, habrán que buscar otros medios, no solo como autoridades, sino como ciudadanos, y creo que por ahí las cosas están absolutamente claras para los cuencanos, para algunos lamentablemente no. Así que yo me quedo, sí, acabo de escuchar estas declaraciones de una persona que no conoce, y yo suelo decir siempre que los ojos ven lo que la mente conoce, y parece que ese conocimiento les es muy escaso a algunos funcionarios del gobierno central. Quisiera preguntarle algo que no está directamente relacionado con la minería,
aunque hay algunos actores que lo relacionan. Me refiero al proyecto Soldados Yanuncay, a quienes dicen que los que se oponen a este proyecto están relacionados con la minería ilegal, que pretenden que mientras menos comunicación exista en la zona podrán realizar estas acciones ilegales de mejor manera, pero hasta allí eso aparentemente son simples rumores. Lo cierto es que en la zona de Soldados Yanuncay se está gestando un importante proyecto hidroeléctrico y también de manejo de agua que genera polémica. Hay un actor muy importante que habló hace algunos meses en este medio de comunicación. Me refiero a Fernando Vega. Importante, ¿por qué? Por su activismo ecológico a toda prueba, por su gestión como párroco de San Joaquín, en donde fue originalmente un opositor a este proyecto y luego, con el tiempo, conociéndolo, él se ha pronunciado públicamente a favor, pero ha hecho un llamado, en el sentido de que este no ha sido debatido lo suficiente, no se ha argumentado lo suficiente para que los moradores de la zona estén convencidos de las bondades del mismo. Esto lo comentamos también en una entrevista hace pocos días con el señor alcalde. Y hubo problemas en Soldados Yanuncay, se incendió un vehículo, hay nuevamente acusaciones en el sentido de que fue una acción de vandalismo, posiblemente una acción que podría ser calificada hasta de terrorismo, que se opone a una obra pública. Los moradores señalan que ellos no están involucrados con ese hecho, pero que sí, que mantienen una situación de oposición, que no han sido escuchados, que no se ha hecho la socialización adecuada. Quisiéramos conocer su punto de vista como vicealcalde. ¿Qué piensa sobre este proyecto y su comentario en particular sobre este incidente que se dio en el fin de semana? Lamentable desde todo punto de vista, venga de donde venga, acciones de ese tipo tienen que ser rechazadas. Pero vayamos un poco más al fondo. ¿Qué está pasando allí? Estimado Gustavo, tengo la suerte que la vida me ha dado de poder haber trabajado particularmente en la parroquia de San Joaquín. Usted tiene una relación muy directa con la zona, así es. Sí, y de hecho conozco, no diría que a profundidad, pero fui parte en su momento de esas socializaciones que las comunidades, particularmente de la parroquia San Joaquín y Baños, le exigimos cuando recién la empresa Elegautro hacía estudios de prefactibilidad, y en donde las propias comunidades, lideradas por equipos técnicos propios, contratados por cada una de las parroquias, fuimos veedores de todo el proceso de prefactibilidad y luego de factibilidad. Y de hecho, se hicieron varios cambios al proyecto, que en principio pretendía, por ejemplo, 3 centrales de generación y quedaron en 2, y otras tantas. Pero sí he visto, lamentablemente, un activismo político perverso en la zona, en donde por intereses particulares y mezquinos de ciertos grupos que se los tiene claramente identificados, han querido siempre hacer de esto una plataforma de lucha en donde solo el activismo no consigue absolutamente nada. El activismo sin resultados no sirve. Y el resultado que estamos viendo hoy mismo de este activismo, ciertamente que puede rayar en otras situaciones, inclusive de carácter vandálico, que yo lamento mucho, porque en varias conversaciones los últimos días, inclusive en la gobernación de la SUAY, creo que no se asumieron compromisos, pero se dijeron las verdades. Previo a esto, al mismo grupo, por aquellas situaciones de planificación y sobre todo de trabajar con las comunidades para levantar el tema económico, el tema ambiental, el tema agroproductivo, tuve la oportunidad de recibirles en el Salón de la Ciudad. Confundidos, estas personas que llegaron a atacar a la administración y reclamando la presencia de un gerente delegado cuando jamás fue convocado a esa reunión, y al día siguiente, paradójicamente, estos mismos actores emitiendo oficios a los dirigentes comunitarios, diciendo, entre otras cosas, que el vicealcalde había citado a una reunión a delegados que no se presentaron. Entonces, concluyo, la desinformación que están sembrando estos actores, lamentablemente están cayendo en hechos de violencia, no de las comunidades, de ciertas personas que infiltradas quieren cosechar a río revuelto, y eso creo que es absolutamente rechazable. Particularmente yo rechazo sus actitudes porque siempre en el diálogo hemos encontrado respuestas de la empresa y de los actores sociales. De hecho, con la propia empresa Elegautro, en un momento dado, estuvimos trabajando hace tiempos atrás, cuando yo era vocal del GAT parroquial, en proyectos productivos y ambientales. Y fue en ese momento que estos actores decían que el único objeto de la hidroeléctrica era generar precisamente para la explotación minera de Río Blanco. Al caérsele el discurso, luego dijo que
se les viene a quitar el agua a las comunidades y nos levantaron a las comunidades cuando habían procesos en donde con Senagua estábamos tratando de legalizar y fortalecer aquellos sistemas de agua, tanto de consumo como de riego, y nos hicieron caer ese proceso sobre pretexto de que ellos lo iban a retomar, cobrándoles a las comunidades para legalizar. Entonces, esta historia la conozco y realmente creo que si el padre Vega en un momento dado, que también era un actor fuerte, yo estuve ya viviendo en esa parroquia, trabajando cuando el padre Vega era párroco de esa parroquia, supimos desde un momento dado que el biocorredor Llanuncay es uno de los potenciales turísticos y ambientales que tiene el cantón y que hay que defenderle a toda costa. Y desde luego que el recurso hídrico no es infinito, debemos garantizar la calidad y cantidad de agua, y ciertamente que este proyecto multipropósito lo que hace al final de garantizar el agua para la ciudad de Cuenca, para el riego, es ciertamente generar energía y devolverle precisamente al río sus propias condiciones. Parto del hecho de haber revisado ese proyecto en múltiples ocasiones, una vez como veedor, otra vez como técnico, otra vez como vocal, ahora como en la vicealcaldía, siendo parte además de la presidencia de El Gaustro, porque el alcalde es el presidente nato de la empresa y he tenido que reemplazarle en muchas ocasiones. Creo que tengo claridad absoluta para decir que lo que muchos sostienen es absolutamente falso, y qué pena que las comunidades se levanten a través de desinformación. Ahora, con todo el respeto, arquitecto Burbano, quisiera preguntarle, ¿ha visitado usted últimamente la comunidad de Soldados? ¿Ha hablado con sus moradores? Es importante allí tener un contacto con la gente auténtica que vive allí, no con los infiltrados como usted señala. Nosotros lo hemos visitado y ahí en nuestro muy modesto criterio no queremos hacer juicios de valor, no somos ni jueces, pero sí podemos dar una opinión de lo que observamos. Hay allí una evidente resistencia. Tiene letreros, tiene señales por todos lados, hay habitantes que se quejan también por las indemnizaciones de terreno que las consideran injustas. Me parece que algunos hablan de que se les ha pagado 50 centavos por metro cuadrado, incluso hablan de amenazas que tendrían que comprobarlo. Y en todo caso, señor vicealcalde, una inundación de 140 hectáreas en el macizo de El Cajas. No decimos de ninguna manera que no tiene que hacerse, lo reiteramos, no queremos hacer juicios de valor ni menos juicios definitivos sobre esto, pero una inundación de 140 hectáreas para esta presa debe ser justificada hasta la saciedad. Estimado Gustavo, decía que he tenido la suerte de interactuar con muchos de los actores a quienes los identifico plenamente y que algunos de ellos sí siguen estando en pie de lucha. Para mí de manera entendible, porque una vez que se terminaron de socializar los proyectos, yo sí creo que se hizo una amplísima socialización, creería que es uno de los proyectos más socializados en el cantón, mucho más que el propio Plan Vía inclusive, que luego después por algunas situaciones hayan cambiado de criterio. Algunos de los dirigentes ya ni siquiera están, lamentablemente el COVID se los llevó, pero los veían con muy buenos ojos respecto del potencial que puede generar para el desarrollo de la propia zona la presencia de la hidroeléctrica. Ciertamente que toda actividad, y particularmente una de este calado, genera impactos, eso es indudable, pero el costo-beneficio siempre ha demostrado que tenemos mejores condiciones. De hecho, las propias comunidades en un momento dado, ante la gestión que debería generar en recursos para devolverles a las comunidades, los propios gas parroquiales tendrían más recursos que los propios que asigna el municipio de Cuenca. Participé también en un momento dado en Checa y en Chiquintá, en donde el Gaustro tiene un modelo de gestión muy valioso. Y fue ahí que al desarrollar los planes de desarrollo, particularmente de Checa, nos dimos cuenta de que había un potencial muy grande que le permitió, luego de elaborar y aprobar sus PDOTs, recibir recursos para obra pública, para trabajo comunitario, para producción. Yo creo que siempre hay que ver lo bueno y lo malo. Es un aliado estratégico, creo yo, para el cantón y el país, la empresa, pero sobre todo, al final del día, se han beneficiado los propios ciudadanos de la comunidad. Sí he visitado el sector, mi estimado Gustavo, lamentablemente está sembrado esta animadversión, ya inclusive a las propias autoridades, vengan de donde vengan, porque en un momento dado, recuerde usted que cuando se implantó el proyecto de Sustag, el proyecto de agua, a través de Etapa, sí se les engañó a las comunidades.
porque en este calor de un momento dado la protesta se les ofrece cualquier situación y no se les cumple, y eso ha generado una gran desconfianza, pensando que este proyecto puede llegar a generar estas mismas situaciones. Yo debo reconocer que delegados ha habido siempre la frontalidad y la formalidad para decir las cosas como son. A veces hay verdades que no nos gustan, pero eso no significa un momento dado que tengamos que enfrentarnos en acciones vandálicas y quizás que rayan con otras situaciones, que yo sí exijo a las autoridades que se investigue y se averigüe, porque no podemos caer en hechos de violencia en donde finalmente terminen involucrados la comunidad y ciertos actores que en su lucha legítima deben sentarse en una mesa de diálogo, como siempre lo hemos hecho. Señor vicealcalde, en otro tema que quisiera poner a su consideración, el Consejo Cantonal acaba de aprobar una resolución que permitirá que en una zona residencial en la parroquia Ricaurte se pueda emplazar una bodega industrial en la que aparentemente se depositarían materiales a cielo abierto. Esto ha generado ya una serie de preocupaciones, una serie de cuestionamientos. El periodista John Machado ha recogido algunas frases de este debate al interior del Consejo Cantonal, como: si les hacemos caso a los quejosos nunca habrá desarrollo, o la industria se merece un espacio, además ya les van a compensar, o igual esa zona siempre se inunda. Pero al parecer los quejosos son alrededor de 300 familias de la parroquia Ricaurte. Nos preguntamos un poco cómo se está tomando estas decisiones, desde dónde se están tomando estas decisiones, y entendemos además que este tema o esta problemática del suelo industrial de estos polígonos estaría o debería estar necesariamente incorporado dentro de estos planes que se han debatido ya en primer debate y que se aspira a trasladarlos al segundo y definitivo debate, precisamente para evitar que en zonas residenciales se emplace edificaciones o infraestructura con otras características industriales en este caso. Quisiera pedirle también que sumen esta misma respuesta, pues es un tema directamente relacionado. La instalación que se habría aprobado, instalación industrial a 400 metros del distribuidor vía Jadán, en base a una disposición anterior del municipio. También este terreno se encontraría en una zona urbana y en una área que ya por vocación desde hace varios años es una de las más importantes zonas residenciales de Cuenca. Nuevamente, Gustavo, hay situaciones que han venido siendo tratadas desde hace mucho tiempo y quizás no resueltas, o resueltas a medias o con verdades a medias. El hecho del plástico Rival, que se acogió ciertamente a una reforma de una ordenanza en donde se desarrolló y se reguló un artículo que ya consta en la normativa actual, que habla de la asimilación de usos, permitió que en un momento dado el Consejo Cantonal, al regular esta posible asimilación, permita que en un momento dado el cantón, no el tema de Rival, el cantón cuente con una norma clara en donde ciertamente se permita este tema de cargas y beneficios, y sobre todo sea obligatorio el mitigar y el compensar cualquier actividad que se emplace en el cantón y que no obedezca a una situación reconocida en la planificación como un uso de suelo. Anoche precisamente se terminó de debatir esta propuesta de asimilación y el Consejo Cantonal, en el marco de esta ordenanza, autorizó esta asimilación de uso en el sector de Ricaurte, sabiendo que esta bodega a cielo abierto genera, bajo todos los estudios técnicos que se han hecho, menor impacto que la propia actividad principal que existe en el sector, llámese vivienda. Esta situación de conocimiento de una empresa, de una fábrica emplazada alrededor de una población que en un momento dado se ha ido consolidando y que debe aprender de alguna manera a convivir, lo que ha permitido es precisamente que en esta herramienta de asimilación Rival asuma realmente ejercicios reales de compensación a la comunidad. Más de $1.800.000 tendrá que invertir la empresa para dar calidad de vida a los ciudadanos, agua potable, alcantarillado, vialidad, generar, alrededor de un recurso de $20.000 anuales para que el gas parroquial emprenda en proyectos de saneamiento ambiental
Y entonces, ¿cómo no echar mano de esta responsabilidad social empresarial para que un momento dado no solo asuma beneficios de la planificación y de la gestión pública que se les puede hacer, sino que también asuma estas cargas? Y creo que bajo esta lógica también tuve la suerte un momento dado de ser técnico de la parroquia Nulti, y en esta zona ciertamente que la administración anterior ya permitió la aprobación de un polígono industrial, pero ¿qué hemos ido haciendo? Perfeccionando en la norma. Esa es la que se refiere a lo que había señalado Jadán, zona de Huangarcucho, del Plateado. Así es. Entonces, ¿qué se ha hecho? Nuevamente volver a retomar estudios técnicos y hacer que las empresas en un momento dado, o que la ciudad cuando tenga suelo industrial, asuma las cargas. Y cuando nos referimos a cargas, ¿a qué nos estamos refiriendo? A esta obligatoria compensación y manejo responsable del ambiente, en donde en un momento dado, al igual que Rival, al no cumplir las restricciones y regulaciones que se ponen, simplemente tendrán clausuras y no podrán funcionar en el sector. Ayer precisamente la empresa entregó una escritura de declaración juramentada del cumplimiento de las obligaciones que asume, que si bien es cierto no es obligatorio, habla bien de cómo se ha podido actuar con transparencia respecto de las gestiones que desde lo público y desde lo privado se pueden hacer. Siempre será discutible, pero el tema industrial es lo que sostiene a más de 30,000 familias en la ciudad. Hagámoslo bien y hagámoslo en consenso. Siempre será factible hacerlo de otra manera y no creo que estemos en contraposición de ninguna comunidad. Todo uso genera un impacto. El propio ser humano en las fuentes hídricas, y regreso un poco allá, porque aquellos actores que reclaman son los que en un momento dado, ante su necesidad, tienen ganadería en páramo y están destruyendo el páramo. ¿Cómo no darles opciones y alternativas y un momento dado incentivar para que cualquier actividad se lo haga de manera correcta, no afectando al resto a lo que hemos estado acostumbrados, porque eso es insostenible? Y si la planificación algo quiere garantizar es el derecho del ser humano, el derecho a la naturaleza, y haremos todos los esfuerzos para ir en esa línea, ahora, siempre en consenso con la comunidad. Señor vicealcalde, parte de la crítica a estos dos proyectos, a estas dos, llamémoslo así, soluciones puntuales, es eso justamente, de que son exclusivamente soluciones puntuales, en las cuales se generan de hecho una serie de rumores y comentarios, pero más allá de esto no es hora, no es el momento ahora que se están determinando los atributos, las características de PUCS y PDOT en Cuenca, que se determine ya una nueva zona, un nuevo parque industrial para la ciudad de Cuenca, pues el actual está ya totalmente saturado desde hace varios años y la industria efectivamente no tiene en dónde desarrollarse. Desde luego, Gustavo, y hay que retrotraerse un poco a la historia de la ciudad para saber que todas aquellas actividades que en un momento dado fueron artesanales, quizás mediana industria, han ido creciendo de manera exponencial en la ciudad y que se han convertido en pequeños parques industriales distribuidos en la ciudad. El plan lo que hace este rato es reconocer esos polígonos porque ya existen, ya están ahí, pero generar regulaciones sumamente estrictas en donde el cumplimiento tenga que ser obligatorio. Se generan también más de 180 hectáreas de suelo industrial, en donde efectivamente ese suelo tendrá que ser preparado y dotado de servicios, vialidad, pero no al costo de la ciudad, a costo de aquel inversionista que en un momento dado, ante esta facilidad de tener este uso de suelo, tenga que emprender de manera ordenada su actividad. Y digo esto porque así creció Rival, así ha crecido la cerámica, así ha crecido muchas industrias que son íconos de la ciudad. En 1976 se creó el primer parque industrial que se vio desbordado, y precisamente desbordado porque la ciudad, además por el desorden y por la falta de respeto a la normativa, se fue asentando en zonas de manera irregular. Y si queremos hacer un mea culpa, aquí no hay que estar buscando responsables en las decisiones de la actual administración, ni mucho menos, sino en aquellos profesionales, ciudadanos y pocos industriales que un momento dado, al margen de la norma, han querido evadirlo sobre pretexto de no tener posibilidades de suelo industrial. Ahora lo tienen, lo que sí les vamos a exigir y pedir es que lo hagamos bien y que lo hagamos siempre compensando y mitigando los impactos que podemos generar, y eso creo que es la responsabilidad de cada ciudadano en el ámbito de gestión, por pequeño o mucho que sea, y que nos corresponde ser corresponsables. Claro. Estos temas, señor alcalde, y con esto terminamos, realmente nos hemos excedido ya en el tiempo, contrastan sin embargo con lo que sucede, por ejemplo, con el destino del cuartel Cayambe, junto al parque industrial. Este terreno se encuentra en un limbo a la espera de una disposición del gobierno
que no responde a las consultas, incluso por escrito, del alcalde de la ciudad. Me refiero a la carta del alcalde del 13 de diciembre, que la semana anterior el alcalde nos dijo no ha tenido respuesta. Ese polígono fue pensado en principio como un centro logístico, es decir, de bodegaje para el parque industrial, pero sin ninguna consecuencia ni un estudio que determine, partiendo del propio precio que se les entregó a la ciudad y que la ciudad tiene que además reconocer y pagar al gobierno central. Uno no entiende cómo se asumen compromisos que después no se los honra desde lo local y desde lo nacional. Hemos pedido, como usted bien dice, Gustavo, en reiteradas ocasiones pronunciamientos, primero para un reavalúo de ese suelo. Segundo, cambiarle el uso, porque creemos que ese suelo tiene un potencial muy diferente al que se le fue asignado, y en virtud precisamente del tema industrial ya hemos buscado otras zonas en donde los impactos serían menores y quizás que nos permitan en este suelo generar otro tipo de acciones y de aprovechamiento de este suelo. Es una pena decirlo, pero precisamente ese terreno debió haber sido pagado con activos que el municipio debía ir entregando, dígase la ciudad, al gobierno nacional, y no se lo hizo. ¿Y por qué no se lo hizo si en un momento dado no se quiere atender estas situaciones? Yo sí debo lamentar que el gobierno anterior efectivamente nunca nos hizo caso, pero la actual le hemos puesto en una hoja de ruta, en una agenda de ciudad, ciertos temas entre esos estos, y nos tenemos que topar con un centralismo perverso que cree que Cuenca solo existe para unas situaciones de carácter productivo minero y no para otras. Creo que ahí debemos ser absolutamente fuertes y coherentes, y si estamos preparando inclusive una visita, ojalá se dé en los siguientes días, llevando ciertos temas puntuales al gobierno, y ojalá el señor alcalde que ha solicitado tenga la posibilidad de reunirse con el presidente para tratar temas sensibles, y que los ministros se comprometan con la ciudad, no para temas de carácter político, sino de acciones concretas. Cuenca sigue siendo relegada y es lamentable que, repito, ojalá no me equivoque, pero que un gobierno que se precia de hacer un encuentro y en el que creemos, porque ciertamente ha dado una hoja de ruta diferente a aquel narcogobierno que nos dejó en buena hora, permita que seamos parte de las soluciones, porque para eso estamos abiertos como administración, y creo que siempre encontrarán una administración abierta al diálogo, al compromiso y al trabajo conjunto, y en esa siempre estaremos. El plan de desarrollo se ratifica sobre esta área para otro tipo de usos que realmente la ciudad requiere, y que la industria tendrá sus espacios también. Esperemos tener oídos, y si no, lamentablemente tendremos que recurrir a otros recursos, ojalá nuevamente no a una consulta popular, sino sí a otros medios que nos permitan los cuencanos durante el tiempo que nos queda de administración. Bien, gracias, arquitecto urbano. No llegamos a tocar el tema de la delincuencia, se nos diluyó el tiempo, esperemos hacerlo en una próxima ocasión. El arquitecto Pablo Urbano es el vicealcalde de esta ciudad.